aquellos que critican, aquellos que me critican y me juzgan y que no saben de lo que dicen, quiero decirle, aún el mismo pueblo critica, quiero decirle que hemos hecho la labor, hemos trabajado y no dejamos de hacerlo. Y así que vamos hacia adelante haciendo la obra de Dios cada día. Amén. Así que gracias al Señor. Bueno, amados, quiero decirles algo en esta mañana. Aparte de toda esta información que quería tenerles, quiero decir que a veces nos encontramos, escuche bien, nos encontramos luchando, ¿no? Todos nos encontramos luchando. De hecho, la palabra de Dios hoy, y Dios ha venido ministrándome algo especial en medio de la oración, en medio de esos tiempos que tengo con el Señor. En medio de esos tiempos que le pregunto, Señor, en medio de esos momentos de a veces que nos sentimos acongojados, nos sentimos tristes, nos sentimos que nos sentimos solos, que nos sentimos que no hay nada más alrededor, aunque estamos rodeados de mucha gente, pero a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados como pastores. De hecho, como pastores, me atrevo a decirlo, no sé si los demás colegas están de acuerdo conmigo, pero de hecho como pastores somos las personas más solas, somos las personas que más solos nos sentimos. A veces la gente piensa que no tenemos luchas, la gente piensa que no tenemos necesidades, o la gente piensa que estamos rodeados a todo momento de gente buena. Quiero decirle que a veces nos rodean gente hipócrita, gente mentirosa, gente que hoy, mientras tú estás arriba, te aman, te aplauden, te invitan a almorzar, pero cuando tú tienes una falla, caes, o cuando las cosas no van bien, se te olvidan quién eres y creen y se olvida de lo que una vez tú sembraste, lo que una vez tú hablaste. Y no es contigo, no te sientas aludido, no es contigo. El que quiere recibir la palabra de Dios la recibe. Pero de verdad a veces nos sentimos solos, pero a veces nos encontramos luchando contra situaciones por años. A veces vemos la lucha por años. Y esta lucha era, escuche bien, y quiero hablarte de algo, de una lucha de un hombre. Un hombre tuvo una lucha muy tremenda, ¿no? Y resulta que tenía una lucha por 20 años. Por 20 años estuvo luchando, ¿no? Este hombre luchando. De hecho llegó un momento, después le voy a decir quién es, pero un momento donde dice la historia, dice que este hombre tuvo una lucha muy tremenda y por años se extendió esa lucha. De hecho llegó un momento donde este hombre quiso comprar el perdón, y muchas veces quiso comprar ese favor con dinero y con cosas. Y le estoy hablando de este personaje que se llama Jacob. Jacob era un hombre, escuche bien, ustedes conocen bien la historia, un hombre como usted y como yo, una persona común y corriente, pero que tenía sueños y que tenía anhelos y deseos en su corazón. Pero resulta que llegó un momento donde hubo una oportunidad donde este hombre le robó a su hermano la primogenitura, o sea, la bendición de ser bendecido como hijo, como primer hijo. Dice la palabra del Señor y la cultura allí en Israel, es que tiene mayor bendición aquel hijo que abre matriz, o sea, aquel hijo que es primero, no el primero, el primogénito. Entonces, como Jacob no era el primogénito, y por muchas circunstancias, después miremos la historia, él se robó esa bendición, él la robó, la tomó, y resulta que pasaron 20 años, ¿no? Y él huía de su hermano quería matarlo, su hermano quería ir y acabar con él, pero llegó un momento donde él quiso comprar ese favor, quiso comprar el perdón. Y si usted mira allí en el capítulo 32 de Génesis, en los primeros capítulos, dice que Jacob quiso mandarle presentes a su hermano y decirle que quería que lo perdonara. Entonces Jacob esperaba, o era una lucha que tenía Jacob por 20 años atrás. Entonces llegó Jacob y esperaba el momento para poder enfrentarse a su hermano, porque huía por temor, él huía por miedo, huía por temor. A veces nosotros no huimos porque queramos evitar cosas, sino por miedo a veces, ¿no? Pero Jacob trató de comprar, escúchame esto, Jacob trató de comprar su perdón. Y eso usted lo encuentra, y vuelvo y le digo, en Génesis 32. Trató de comprar su perdón porque tenía miedo. Cuando las personas tienen miedo, cuando las personas tienen temores, tratan de buscar la solución en lo que tienen, en sus propias fuerzas. Y a veces ese es el error más grande. Entonces, a veces nosotros nos parecemos a eso, a veces nos parecemos de esa manera, que queremos de pronto comprar perdón o comprar de pronto favores. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 32, por favor. Quiero que tome su Biblia y quiero que por favor escuche muy bien esto. 32, vamos a leer desde el verso 22. Y dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jabod. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones,
quedándose solo. Diga conmigo, se quedó solo. A veces es importante estar solos. A veces es necesario la soledad. Pero no esa soledad de usted sentirse deprimido, no esa soledad de usted sentirse que se va a pegar un tiro. No estoy hablando de esa soledad depresiva. Estoy hablando de esa soledad donde tú necesitas quietud, donde tú necesitas un tiempo sola, donde tú necesitas un tiempo para escuchar la voz de Dios, porque es tanto el ruido que encontramos afuera que no alcanzamos a escuchar lo que el Señor, lo que el Espíritu nos quiere hablar. Como costumbre yo tengo, cuando yo siento que Dios me quiere hablar, yo no puedo, yo soy uno que salgo de viaje, voy, vengo o me encierro en mi cuarto, en el cuarto de oración que tengo, en la oficina, en el cuarto de oración que tengo reservada solo para eso, para nada más lo tengo, solo para eso lo tengo, no lo tengo para nada más. Y me encierro y simplemente me despojo en el piso y empiezo y hago silencio, ¿no? Y empiezo en mi mente a dar gracias, ¿no? Y cuando el Espíritu viene y me habla, y esos tiempos de oración, esos tiempos de soledad en ese contexto, es que necesitamos, ¿no? Y necesitamos, dice que Jacob cruzó y dice que quedándose solo, entonces un hombre luchó con él, dice, hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Y dice: ¿cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Esa es la historia, escuche bien, la lucha del siglo. Hoy en día, escúcheme bien, la gente no lucha por nada. Hoy en día la gente se ha acostumbrado ha entrado en un conformismo donde si tú lo tienes bien y si no lo tienes también. Ha entrado en un conformismo, y hablo del pueblo de Dios, en un conformismo donde ya la gente se olvidó de luchar. Pero me llama la atención y dice que Jacob se quedó solo y dice que él empezó a luchar con un hombre. Empezó a luchar y en medio de la lucha, pero fueron muchas horas de lucha, y en medio de esa lucha llegó este hombre y le dislocó una parte de la cadera. Quería zafarse, quería soltarlo, pero Jacob estaba tan aferrado a algo que no permitió. Y me gusta esa parte donde llega Jacob y te dice que no te dejaré. Dice: no te voy a dejar si no me bendices. Gente hoy en día quiere bendición, pero no quiere permanecer y no quiere luchar por ella. Entonces, pero dice que el tema, escuche bien, el tema de la bendición me llama tanto la atención, porque si usted mira la historia, dice que este hombre le dislocó, o sea, creyendo que o el ángel del Señor era Dios mismo, le dislocó su cadera, pero dice que él ni aún así quiso soltarlo. Ahora, allí Jacob tuvo la bendición por medio, escuche bien, 20 años antes, quiero volverme a 20 años antes. 20 años antes Jacob tuvo una bendición por medio del engaño. Escuche bien, por medio del engaño. No se olvide que hace años atrás había engañado a su hermano, se había robado lo que le tocaba, esa supuestamente bendición. Pero aquí en este relato, aquí como restuvo la bendición como resultado de una lucha. Yo siempre pienso algo, y es que las mayores bendiciones vienen por cuanto tú luchas por ellas, por cuanto tú peleas por ellas. Entonces, años atrás por causa de un engaño, pero ahorita era por causa de una lucha. Me llama la atención también la tenacidad de Jacob. Con su pierna dislocada, con su cadera dislocada, no quiso dejar de luchar. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas en la vida que se ganan con mayor esfuerzo. Hay cosas que ganamos de una manera más tenaces, más fuertes.
Cuando a veces vemos que las circunstancias se tornan difíciles, entonces lo primero que opta el ser humano es por abandonar la lucha, por abandonar lo que está haciendo. Una persona, un luchador profesional, siempre sabe que se va a enfrentar a alguien que tal vez pueda ser más poderoso que él. Pero lo que en su mente está es que puede vencer. Y hay un premio después de cada lucha. Un luchador no lucha simplemente para que lo golpeen, sí, porque sabe que detrás de la lucha, y así lo golpeen, pase lo que pase, viene un premio, viene un resultado, viene una bendición de eso. En Dios resulta que se ganan con mayor esfuerzo. A Dios no le agradan las cosas fáciles, porque las cosas fáciles se dejan. Las cosas fáciles no duran. Las cosas fáciles duran poco, pero aparte de durar poco, son muy ordinarias, no se valoran. Pero cuando tenemos un mayor esfuerzo por aquello que deseamos, eso es lo que tú valoras en tu corazón. Y cuando tú guardas eso, por eso cuando una relación te cuesta, cuando tú te guardaste, cuando antes de casarte te guardaste, tiene una relación que te cuesta, amas eso, pues eso es lo que más te va a costar. Y cuando más te cuesta, más guardas, más vas a cuidar. Entonces, déjame decirte algo, y es que aún con su pierna dislocada, no dejó de luchar. Esa era la lucha del siglo de Jacob. Jacob sabía que no podía desperdiciar ese momento. Jacob sabía y decía: no te voy a soltar hasta que no me des, hasta que no me bendigas, hasta que no hagas en mí. Y lo tremendo de esto es que la importancia, escuche bien, del relato reside en que revela, escucha bien, la disposición de Jacob de enfrentarse a Dios en ese momento de suprema necesidad. En el momento de más necesidad es donde tú tienes que aferrarte y tienes que luchar y tienes que ir enfrente de esa batalla para poder alcanzarlo. Jacob sabe que Dios ha querido bendecirlo. Yo le pregunto a usted: ¿usted cree que Dios quiere bendecirlo? Claro que sí, en todo momento. Eso lo tenemos claro, lo tenemos muy, muy claro. Pero Jacob no se conformó o no se conforma con nada más o nada menos, sino que él quería toda su herencia, quería toda su bendición. Hay gente conformista. Quiero decirte que lo peor que puede existir en las personas es el conformismo. El conformismo no te hace avanzar y el conformismo no te hace luchar. Aquel que es conforme, apenas ve el primer problema, se va. Aquel que es conforme, aquel que ve la primera manera o la forma, o te muestra las circunstancias que tienes que luchar, no quiere, simplemente abandona. Cuando tú vas en un barco y sabes que las olas están golpeando tu barco y tienes un remo y tú sabes que tienes que luchar contra eso, pero hay gente que se lanza del barco. ¿Por qué? Porque no quiere luchar. La tenacidad con que lucha hace que Jacob prevalezca de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es tenacidad? Escúcheme la definición de tenacidad. Tenacidad significa firmeza, obstinación, constancia para cumplir un objetivo. Vuelvo y le repito qué significa tenacidad: firmeza, obstinación, constancia para cumplir un objetivo. ¿Cuánta de esa tenacidad tú tienes? Déjame decirte algo, que cuánta de esa firmeza, de esa obstinación y de esa constancia tú tienes para poder luchar. Ahora, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no vas más allá? ¿Por qué tal vez te sientes derrotado? Jacob nunca se sintió así, aunque él sabía, escuche bien, que había sido un ladrón. De hecho, Jacob significa usurpador, ladrón, eso significa Jacob. Pero resulta que cuando tú te encuentras con Dios y cuando Dios viene a la vida tuya, cuando tú te aferras a lo que Dios es, toda tu historia y tu entorno cambia. Porque después de esa pelea, después de esa lucha de muchas horas, vino a cambiar la vida de Jacob. Hay luchas en la vida que tenemos que enfrentar. Y muchas veces nuestra vida no cambia porque en vez de enfrentar las luchas, huimos de ellas. Hay una lucha que tienes que
hacer y que tienes que enfrentar. Y tal vez pueda ser la lucha del siglo. Tu lucha puede ser lo que estás esperando. O tal vez tu vida no ha cambiado. Tal vez no has salido de donde estás porque te falta luchar. Porque hay algo que te impide. Porque no tienes la tenacidad, la firmeza, la obstinación, la constancia para poder alcanzar lo que tú necesitas. No importa, escúchame, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando cojeaba Jacob? Escúchame, te voy a enseñar algo. ¿Qué significa cuando cojeaba Jacob? Dios tuvo que dislocarlo porque esto tiene un significado y ponerlo a cojear. ¿Qué significaba esto? Esto simboliza lo que le costó en términos de pérdida de orgullo a Jacob. O sea que muchas veces lo primero que Dios va a hacer contigo es dislocarte en algún lado de tu área, algún área de tu vida, para que tú puedas perder el orgullo y la altivez, porque Dios no va a depositar algo hasta primero aplastar o hasta primero quitar lo que tiene que quitar. Y somos especialistas en que Dios nos dé y nos bendiga, pero sin que nos pida nada. Entonces él y cojeaba, esto simboliza el costo del orgullo que tuvo que perder Jacob. Jacob tuvo que perder eso. Y él, aún cojeando, no lo soltó. Escuche, el varón sabía sin dudas el nombre de Jacob. Este recibió, escuche bien, sabíamos que Jacob significa opositor, significa engañador, impostor. Pero Jacob tenía que reconocer su debilidad antes, escuche bien, tenía que reconocer esa debilidad antes de ser transformado. Esta lucha, esa fue la lucha del siglo de Jacob. Fue la lucha del siglo, y la lucha del siglo de Jacob fue la que lo transformó. Cuando tú luchas por lo que Dios tiene, tu vida tiene que ser transformada. Entonces le costó, escuche bien, le costó que fuera maltratado, qué sé yo. Israel significa príncipe con Dios, el que lucha con Dios. Dios lucha también significa. A pesar de sus debilidades, escuche bien, de carácter, Dios celebra a Jacob por su tenacidad, o sea, por luchar. Algo que Dios va a premiar en ti es esa tenacidad que tú puedas mostrar frente a las circunstancias. Y te voy a decir algo, no importa si en este momento estás cojeando, y Dios te dice hoy: lucha por lo que viene. Lucha. Hay una lucha que tienes que pelear, hay una lucha que tienes que enfrentar, y tal vez puede ser la lucha del siglo, puede ser la lucha de tu vida. Pasas mucho tiempo. Mira, quiero decirte algo. Si tú miras, Jacob nunca luchó contra su hermano, nunca luchó contra los demás. Luchó por su propia bendición, se enfrentó. O sea, lo que está hablando realmente es que persiguió tanto a Dios que así sea cojeando no lo quiso soltar. Y eso fue lo que trajo en la transformación a este hombre. Por eso Jacob hoy es, escuche bien, es un sinónimo de poder alcanzar y de poder seguir y avanzar en lo que Dios ha establecido. Quiero decirte algo, sean tus hijos. Sigue luchando por tus hijos. Que es que no aguanto más, pero tal vez te sientes que cojeas en tu vida cristiana, pero hay un amor grande en el corazón por Dios. Y sabe algo, así seas cojeando, así seas como estés, pero lucha, pelea, lucha eso que tú necesitas alcanzar en Dios. Dios quiere provocarte. Sabe, Dios es especialista en provocarnos en amor, atraernos en amor para poder darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Hay una lucha, hay una pelea que tienes que enfrentar. Tal vez no has obtenido lo que esperas por la falta de tenacidad. Muchos se cansan antes de tiempo. Hoy tal vez estás cansado. Que déjame decirte que Jacob, hasta que no lo recibió, no lo hizo. Y yo te voy a decir algo. Muchos hoy, a través de estas circunstancias, tal vez están cojeando, pero tal vez otros se han retirado, otros han vuelto atrás. Todos tenemos errores. Jacob era un engañador, pero Dios tenía un plan con él.
Yo quiero decirte algo, que por encima de tu cojera y por encima de tu pasado hay un propósito eterno que Dios está esperando. Y ese propósito eterno Dios lo va a cumplir. Pero Dios está esperando que tú puedas luchar, que puedas pelear y que puedas enfrentar la lucha del siglo. ¿Cuál es la lucha que tú tienes? ¿Qué es lo que está esperando Dios? Dios está esperando que te enfrentes con Él, que puedas ir donde Él y que puedas, así sea cojeando, y tengas que sufrir lo que tengas que sufrir, tengas que perder lo que tengas que perder. Tú tienes que avanzar y seguir en el propósito de Dios. Esto es, escúchame bien. No importa que estés cojeando. Tal vez Dios te ha puesto a cojear porque Dios necesita matar nuestro orgullo, matar nuestra altivez. Tienes que seguir adelante. Hoy la presencia de Dios está aquí. Y sé que Dios lo seguirá haciendo en tu vida y en mi vida, porque sé que el Espíritu Santo está obrando su perfecta voluntad. Hoy hay una lucha. Y quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Es una palabra sencilla, pero creo que como yo la siento en este momento, así como a través de la lucha del siglo de Jacob, porque no se escuchó que Jacob hubiera hecho algo más, fue su lucha. ¿Qué estás enfrentando? Y bajo esta unción, hoy yo quiero bendecirte. ¿Has fallado? ¿Has cometido errores? Dios sigue insistiendo contigo. Después de 20 años que Jacob robó, Dios se enfrentó con él, porque quería enseñarle que su historia iba a cambiar, que su historia de ahí en adelante iba a ser diferente, que su historia iba a cambiar definitivamente. Su presencia es real. Y quiero bendecirte en esta mañana. Quiero declarar la bendición de Dios sobre ti. Tienes que luchar. Hay una lucha, y tal vez sea la lucha del siglo en tu vida.